Rojas, su cámara, por favor. Camarena, Sarabia. O no veo sus cámaras. Jóvenes, la política del colegio es que todos utilicen cámara. O sea, el que se esté repitiendo en cada clase que prendan su cámara, eso ya debe ser una característica natural. O sea, no tendríamos por qué hacerles recordar a cada momento que deben prender su cámara. Y que la cámara debe estar prendida toda la clase. O sea, ese tipo de cosas, jóvenes, ya no se le debe de decir, porque ya tendrían que saberlo. ¿Verdad, Anabeli? Sí. Ya, el asunto entonces es por qué no prende su cámara. ¿O qué problema tienes? ¿Tienes problema de señal? Ok, Disculpa, es que recién he muy bien. entrado. Ah, ya recién has entrado. Ah, ok, ok. Bien, muy bien. Bien, jóvenes, ya que ha sido la última en entrar, Anabeli, dime, este, mm, ¿tú te pareces más a tu papá o a tu mamá? Mi mamá. Ah, a tu mamá. Bueno, yo tendría que ver a tu mamá pues, para ver si es verdad lo que dices, ¿no? Pero, o sea, ¿te pareces en un porcentaje cuánto? ¿80, 90%? O sea, tú puedes ser un clon de tu mamá o hay rasgos, por ejemplo, de tu papá ¿puedes percibir eso? No lo sé. Ah, no lo sabes. Bueno, sí, pues cuando vas creciendo se van acentuando ese tipo de cosas, ¿no? Ya, entonces, más te pareces a tu mamá que a tu papá, ¿no? Y dime, ¿tienes hermanos? Sí, un hermanito. Hermanito, ¿de cuántos años? 2 años. Ah, 2 años, está bebito todavía, ¿no? Ya, y así como tú lo ves a tu hermanito, a quién se parece más? ¿A tu mamá o a tu papá? A mi mamá. Ah, también a tu mamá. O sea, tu mamá tiene genes fuertes, ¿ah? O sea que tu papá no pasa nada. ¿Mm? En fin. Ya, y dime, ¿tú dirías que con tu hermanito tienes algunos rasgos de afinidad? O sea, ¿en algo te pareces a tu hermano? ¿O tu hermano se parece en algo a ti? O sea, en términos físicos, ¿ah? En términos físicos. Mm, creo que nos parecemos, creo que en el color de la piel. En el color de la piel, claro. Ah, claro, ¿no? Bueno, tendría que ser lo mínimo, ¿no es cierto? Imagínate, ¿no? Ya, entonces, pero en los rasgos sí, faciales, ¿no? Ahí de repente, por ejemplo, sí hay diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias, claro, pues. Además, creo que es tu hermanito, ¿no? No hermanita, es hermanito. Sí, es hermanito. Ah, es varón, ¿no? Sí, pues con un varón y una señorita, pues los rasgos son más notorios, ¿no? Qué bueno, Anabeli, qué bueno que, Anabeli, que que te hayas dado cuenta de eso. Vamos a conversar ahora vamos a ver con quién, con Coronel. Coronel, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. Dime, ¿tú te pareces más a tu mamá o a tu papá? No sé, corazón, no me he fijado. Y ahora Ah, no estás seguro. no estoy seguro por eso. No estás seguro, pero a quién le vas a ver? A ver, o sea, supongo que tus tíos, tus familias dicen, ay, este chico es igualito a su padre, ¿no? Este chico es igualito a su... O sea, deben decir eso, ¿no? Supongo. Con quién te relaciona mucho más? Tal vez mi mamá, creo. Con tu mamá, ¿no? ¿Y tú piensas que es así o de repente se han equivocado, No estoy un eh, poco inseguro por eso. estás inseguro, ¿no? Bien, bien. Evidentemente, pues, hay personas que se parecen bastante a su papá o a su mamá y también con los hermanos, ¿no?
Eh, ¿Tú tienes hermanos, coronel? Sí, profesor. ¿Tienes hermanos? Sí, sí, profesor. Uno más. Uno nomás. Ya. ¿De cuántos años? 17. Ah, 17. Allá. Ya. Y es hermano, no es hermana. Sí, sí, hermano. Hermano, ya. O sea, tu hermano mayor tiene 17 años. Sí, sí, Ya. profesor. Tú, viendo a tu hermano, ¿tú crees que te pareces en algo a él? O sea, ahí tienen rasgos físicos que se puede parecer a, que se pueden, que puedes, decir, ah, ya, estos son hermanos. O sea, Bueno, supongo que el color de piel. por el color de la piel, nada más. A ver, no sé si lo voy a considerar, pero ambos usamos lentes. O no sé. Ya. Ah, bueno, los dos usan lentes, ¿no? Bueno, los dos se parecen en eso. Claro, en la mayoría de los casos, pues, hay ciertos hermanos que siempre pues, tienen se nota, pues, ese parecido entre ambos, ¿no? Pero de todas maneras, pues, los hermanos son diferentes, ¿no? Tienen rasgos diferentes, tienen otras peculiaridades, ¿no? De repente tú tienes pecas y él no, ¿no? Cosas así, pues, que él tiene dos lunares que tú no tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas también puede haber. Muy bien, coronel. Excelente tu participación. Ahora vamos a conversar con Camarena. Camarena, ¿me escuchas? Camarena, no se te ve absolutamente nada. ¿Dónde estás? A ti solamente veo la parte superior izquierda de tu frente, nada más. Y no sé por qué. En fin, Camarena, ¿tú dirías que te pareces a tu mamá o a tu papá? A mi mamá. A tu mamá, ¿no? Ya. Pero eso no quiere decir pues, que no tengas rasgos de tu papá, ¿no? Porque también debes tener algo. Qué te dicen tus familiares, tus tíos, tus parientes? ¿Qué te dicen? Porque me parezco más a mi mamá. Ah, que te parece más a tu mamá, ya. Y dime, ¿tienes hermanos? Una hermanita. Una hermanita, mujer, ¿no? Ya. ¿Y cuántos años tiene? 7. 7 años. Bueno, con 7 años, en los 7 años después ya la cara cambia, ¿no? A los 7 años ya no es una cara de 5 años, de 4 años, ¿no? Es cara de 7 años, ¿no? Cambia. En ese cambio, ¿tú has percibido, Camarina, que tu hermanita se parece más a tu mamá, a tu papá, o tiene rasgos tuyos, por ejemplo? ¿Has notado eso? Se ve más parecida a mi papá. Ah, tu hermanita se parece más a tu papá, ya. O sea, tiene rasgos de tu papá. Muy bien. ¿Y contigo? O sea, ¿tiene ciertos rasgos que se relacionan contigo o no? Tú más o menos debes tener por lo menos, si no me equivoco, mm, 11 años, ¿sí? Sí, Más o menos pues, estás por ahí, ¿no, Camarena? sí, pues así tengo 11. Ah, tienes 11, excelente, muy bien. Entonces, de 7 a 11, pues son 4 años de diferencia nada más. O sea, algo debes tener, de repente, que te diga, cuando te vean, ah, son hermanas, ¿no? ¿Tú has percibido eso, Camarena? ¿Has notado eso? No. No. Ok, entonces más adelante, de repente, pues, ustedes saben, pues, con el tiempo la fisonomía cambia, ¿no? Entonces, pues, la cara, como digo, la cara cambia, ¿no? Eso nos pasa a todos. Entonces, jóvenes, ¿por qué estamos hablando de parentescos familiares? Hablamos de parentescos familiares porque hoy día vamos a tratar un tema que tiene relación con los parentescos, ¿cierto? Vamos a hablar de un tema que se relaciona con, con, con la fisonomía, con la forma, ¿no? Si bien es cierto, tú te pareces a tu mamá o a tu papá, ¿no es cierto? En las palabras sucede lo mismo, ¿no? En las palabras sucede lo mismo. Hay ciertas palabras que se emparentan con otras, no solamente, estamos hablando de parentescos físicos, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de parentesco, ¿no? Parentescos morales, no, parentescos físicos, o sea,
rasgos físicos que tengas de tu papá o de tu mamá. De eso estamos hablando. Ahora, las palabras también van a tener básicamente esos rasgos físicos, ¿no? Ahora, la pregunta, jóvenes, es, ¿qué rasgos físicos podrían tener las palabras? A ver. ¿Qué rasgos físicos pueden tener las palabras, jóvenes? Estamos hablando de físicos, ¿ah? A ver, jóvenes. ¿Nadie? A ver, piensen, jóvenes. Un minuto para eso. Piensen. ¿Qué rasgos físicos pueden tener las palabras? La analogía es, ¿no? Vocales. A ver, dime, Adriano. No te escucho, Mayhuere. Sus vocales son lo que los parientes a todas las palabras. Todas las palabras Las vocales. A ver, dime dos palabras donde sus vocales sean iguales. A ver. Vaca, casa, Vaca y. casa, ¿Vaca y qué más? casa. Ah, vaca y casa. Vaca y casa. Ya, pero ahí no vemos rasgos físicos muy notorios, Mayhuere, porque, mira, en vaca tú estás utilizando una V, dos A y una C. En cambio, en casa estás utilizando una C, que es totalmente diferente a una V, y la S, que es totalmente diferente, pues, a la C delante de una vocal A, ¿no es cierto? Entonces, pues, hay rasgos, ahí pues un rasgo físico de un 25% de repente, ¿no? Pero dime dos palabras de repente que tengan rasgos físicos que sean casi idénticos. A ver. ¿Mm? A ver, jóvenes. En lo de vaca y casa que ha dicho Mayuel, podemos encontrar pues un 25% de parentesco. 30 ya, por darle a un término real. Estamos buscando palabras que tengan rasgos físicos muy parecidos. A ver, ¿cuál puede ser? A ver, jóvenes. Ahora, jóvenes, si nosotros ubicamos, por ejemplo, dos palabras que tengan rasgos físicos en un, ¿qué le digo? 70%, 80%, ¿qué tipo de palabra sería? ¿Cómo se le llaman a esas palabras que se parecen a otras en términos físicos? ¿Mm? ¿Jóvenes respuestas? Jóvenes, si no quieren participar en el audio, pueden participar en el chat. Hay un chat ahí. A ver, jóvenes. ¿Ah? A ver qué opina Escobedo, Palomino, Cori, Rojas, Sarabia. Opiniones de jóvenes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo?
Dime, Rojas. Yo, ¿cuál es la pregunta? Hace rato hice la pregunta, Rojas, no estás atenta. Dije, ¿qué palabras podemos utilizar como ejemplos para identificar un parentesco físico al 90%, por ejemplo? O sea, que se parezcan mucho. Dos palabras que se parezcan mucho físicamente. Eso es lo que he preguntado. ¿Y cómo se podrían denominar esas palabras? Ya, Coronel dice que pueden ser sinónimos. ¿Puede ser cierto, jóvenes? ¿Pueden ser sinónimos? Ya, Coronel lanzó la primera alternativa, sinónimos. Aunque Coronel ahí dice sinónimos, ¿ah? No dice sinónimos, dice sinónimos. Joder, está muy bien esa teoría de Coronel. ¿O qué otra palabra puede ser? ¿O qué otro nombre se le puede dar a esas palabras que tienen un parecido físico bastante Conexión entre conexión? las personas o vínculo, que es el parentesco que podría Ya, darse ya, como entre comillas. parentesco, ya, muy bien. Entonces, para Rojas, ¿no es cierto? Básicamente las palabras serían de parentesco, pero estamos hablando de las palabras Rojas. Según Sarabia, pueden ser los parónimos. ¿Qué opinas? ¿O qué opinan ustedes? Coronel dice que son sinónimos, Sarabia dice que son parónimos. ¿Quién puede tener la razón o están equivocados los dos? ¿O hay otras palabras que tienen esa misma condición? ¿Jóvenes? Y claro, no hay que olvidar la postura de Rojas, porque Rojas piensa que son palabras simplemente que tienen parentesco y nada más. Antónimos con sustantivos. Antónimos con sustantivos, ¿no? Rojas también piensa que pueden ser antónimos con sustantivos. Jóvenes, ya tenemos 4 alternativas, o 3 alternativas, ¿no? Porque la de Rojas dice es antónimos con sustantivos. Entonces, Coronel piensa que son sinónimos, Sarabia dice que son parónimos, y Rojas dice que son antónimos sustantivos. Jóvenes, otra alternativa, otra idea. ¿Nadie? Bien, jóvenes, vamos a ver. La idea, Coronel, de que sean sinónimos, por ejemplo, sí, hay un rasgo de parentesco en los sinónimos, Coronel, pero no es físico. Ramos dice que pueden ser palabras homófonas y homógrafas, ¿no? Sí, en las homógrafas hay bastante parentesco físico, Ramos. Eso es indiscutible, ¿no? Bien, pero vamos a separar la paja del trigo, ¿ah? O sea, no vamos a aclarar esto. Bien, empezando con Coronel. Coronel dice que son sinónimos, pero los sinónimos, Coronel, tienen un parentesco de significado, no tienen un parentesco físico, porque las palabras son diferentes. Por ejemplo, casa y domicilio son sinónimos, pero los dos no se escriben igual. La escritura de casa es diferente a domicilio, a residencia, a hogar. O sea, son diferentes. Entonces, pues ahí no podemos encontrar rasgos físicos, ¿no? Ramos dice que las palabras pueden ser homófonas. Ya, en las homófonas hay un cierto grado de parentesco físico. Cuando tú dices, por ejemplo, vamos a ver, dices, por ejemplo, cima, cima, ¿no? Cima con C y cima con S, ¿no? Los dos tienen un parecido físico, ¿ya? Pero, ¿cuál sería la diferencia ahí? La diferencia sería que el sonido es igual, jóvenes. En las palabras homófonas, Ramos, ¿no? Las palabras, la pronunciación es igual, así como en las homógrafas, por ejemplo, son iguales, ¿no? En las homógrafas hay igualdad de escritura y de pronunciación.
capital, capital, Lima, Lima, ¿no? Capital, capital, Lima, Lima son palabras homógrafas, ¿no? Y las homófonas estamos jugando con cima, cima, cima con S y cima, cima con C, ¿no? O si no, siervo, siervo con S y siervo con C, ¿no? Entonces, pues, esas son palabras homófonas, ¿no? Porque tienen una escritura parecida, pero un significado diferente y una pronunciación igual, ¿no es cierto? Entonces, eso sería la condicionante. Ahora, parónimos. ¿Qué cosas son los parónimos? ¿Alguien sabe, jóvenes, qué cosas son los parónimos? ¿Alguien tiene alguna idea de qué cosas son los parónimos, jóvenes? Que se parecen, ¿Que se parecen en qué, Sarabia? puede ser, es que puede ser en pronunciación o en forma. Dame un ejemplo, a ver. Mm, puede ser acechar y no tengo un ejemplo claro, pero Podría ya ser, hambre y hombre, porque se parecen en la pronunciación. Hambre y Hambre, hombre. Claro, ajá. Hambre, hombre, ¿no? Muy bien. Y ahí vemos, por ejemplo, que en hambre, hombre, ¿no? El contexto es igualito. Lo único que cambia, ¿qué cosa es? Es una vocal, ¿no? Entonces, pues, muy buen ejemplo, Sarabia. Muy buen ejemplo. Bien, entonces, con esto vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Que nos ocupa, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vamos a compartir una pantalla. A ver, aquí. ¿Ven la pantalla, jóvenes? Vamos a, ahí está. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa vemos acá? Vamos a analizar estas dos figuras pequeñas, ¿no? ¿Qué cosa es esto, jóvenes? un bate, Un bate, no sé. ¿Y esto? Un bote. un bote, Un ¿no? bote. Ahora, diríamos que la relación entre estas dos palabras sería igual. Sí, bate, bote. Bate, bote. Solo cambiaría la letra, una letra nomás. ¿Qué La letra? I. Exacto. La I. Bate, bate con A y bote con O. Entonces, bate, bote. ¿Sí o no? Y acá, jóvenes, en estas dos figuras, No creo que era. ¿no sabes qué es esta hierbita? No me acuerdo, profesor. ¿No te acuerdas? Ya, pero sí te acuerdas qué es esto, por ejemplo. Esta figura. ¿Mm? Este señor que está haciendo esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llamaría? Remo o remar. Remar, ya. Que sea remar, ya. Ya, y acá, esta ramita, que tiene relación con esto, ¿ah? Que tiene relación con remar. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría? A ver. ¿Mm? Bueno, no sé si tienes a tu mamá Ramo, cerca. ramo. Ramo. No, pero sería ramo, aquí no sería remar, ¿no es cierto? Porque es con ramo, con AO, y aquí es remar, con EA. O sea, serían diferentes en dos letras. Romero. ¿Cómo? Romero, Román. Romero, remar, ¿no? No, pero en caso de Romero, está muy bien, pero remar, o sea, ¿cuál sería el parentesco? Ojo, recuerden que en bate-bote, el parentesco es en un 90%, porque lo único que cambia es una letra. En cambio, si tú has dicho que esto es Romero y esto es remar, hay diferencia, totalmente diferente.
¿no? Aquí, jóvenes, ¿cómo se llama esto? Mente, ciencia, intuición. Ya, mente y Monte. monte, ¿no es cierto? Y entonces, jóvenes, veamos acá, que este es bate-bote, esto es mente-monte, y esto, ¿cómo sería? Ojo, miren el parentesco entre los dos, entre los dos grupos, ¿ah? ¿Cómo sería esto? Romero, Romero y, Romero y Remo. no, el señor que rema, ¿cómo se le llamaría? ¿Mm? Remador. No, sería, si me dice remador, tendrías que utilizar otra palabra para romero, ¿no? Entonces, ellas serían dos palabras diferentes, jóvenes. Oye, ese es un romero, y este señor que utiliza el remo se llama remero. ¿Ya? Ahora, pronuncia la palabra. Romero, remero. ¿Qué cosa Romero, cambia? remero. ¿Qué cosa cambia? La La U E. y la E. La E. La E, ¿no es cierto? Remero con romero, con la O, ¿no es cierto? Las letras que son intercambios son O y E. Entonces, a estas palabras, ¿cómo se les llama? Entonces, como hemos dicho, ¿cómo se les llama? Jóvenes, Parónimo. son parónimos, ¿no es cierto? Parónimo. Las parónimas, ¿no es cierto? Son las parónimas. Entonces, jóvenes, ahora, en virtud de estos jóvenes, en virtud de estos ejemplos que hemos dado, que bate bote, remero romero, mente monte, según estos jóvenes, ¿cómo podríamos definir las palabras parónimas? A ver, jóvenes, definamos las palabras parónimas. A ver. ¿Cómo definimos las palabras parónimas, jóvenes? Que tiene relación o semejanza. Que tiene relación o semejanza. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, que tiene relación y semejanza con qué? Porque hay que ver eso, pues, ¿no? Que se parece a la pronunciación. Ah, no, entonces, pronunciación parecida, ¿no? Sí. Pronunciación parecida. ¿Ya? ¿Qué más? En la escritura, ¿parecido o diferente? Parecido. Parecido. ¿No? Parecido, solo cambio una. Parecido. Entonces, no sería, o sea, en la pronunciación No es el no es, 100%. no es, al 100%, es parecida entonces. No puede ser tampoco diferente, ¿no? Tiene que ser parecida. En la escritura también tiene que ser parecida, no diferente. Y en significado, Diferente. diferente, ¿no es cierto? Diferente. Entonces, exacto. Entonces, vamos a ver qué cosas nos dicen acerca de la definición de las parónimas, ¿ya? Ahí está. Son parónimas cuando las palabras se pronuncian y se escriben de forma parecida. Esa es la fórmula, jóvenes, ¿ah? Tengan muy en cuenta esto. Tiene que ser pronunciación y escritura parecida, no diferente, no igual, parecida. Así como tú te pareces a tu mamá, así como tú te pareces a tu papá, ¿sí? Parecida, no igual, no diferente, ¿ya? Muy bien, entonces en ese sentido, jóvenes, miren esto. ¿Qué cosa es esto? Una Niña. Una piña, ¿no? ¿Y eso? Una niña. Niña. Una niña. ¿En qué se diferencia? En la P. Una P En la y P la y I. En la P. en la P y Niña. ¿qué más? O sea, Piña. claro, porque aquí, por ejemplo, vemos que es piña. En cambio, Y aquí vemos en que es niña. Ahora, miren la diferencia, ¿no? O sea, el contexto, el 90% de las letras de la pronunciación es igual. Iña, iña. Lo único que cambia es una consonante, que es la P y la N. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, jóvenes, vamos a ver que la palabra parónima, ¿no? La palabra parónima es un adjetivo, ¿ya? Ahí está.
Parónima, adjetivo, dice, se aplica a aquellos que mantienen un vínculo de semejanza, ¿no? O sea, ¿cuál es el vínculo de semejanza? El vínculo de semejanza es por su origen, o sea, vínculo de semejanza a partir de su origen etimológico o de su pronunciación. O sea, esas dos palabras en algún momento fueron totalmente diferentes, pero en su evolución han ido construyendo un rasgo de semejanza. Entonces, pues, comparten el sentido, ¿no? Iña, iña, pero ¿qué es la diferencia? La diferencia, pues, es una P y una N, ¿no? En términos fonológicos, eso se conoce, pues, como una relación binaria, ¿no? Bien, entonces, seguimos. Luego dice, mantiene su significado, aunque su escritura y significado sean diferentes, ¿no? Bueno, no es que sean diferentes, también hemos dicho que la escritura tampoco sea muy diferente, ¿no? O sea, son parecidos, no son diferentes, ¿no? Son parecidos. En ese sentido, vean, por ejemplo, esto. ¿Qué es esto, jóvenes? Relacionado con esto. A ver, ¿qué cosa puede ser? Países, algo así, ¿no? Pues eso, País, pues. pero ¿cuál sería? Recuerden, hemos estudiado parónimas. Mente-monte, bate-bote, romero-remero, piña-niña. ¿Qué relación podría haber en estas dos palabras? Si tú dices que esto es país, la otra palabra también tiene que tener un porcentaje de esa forma. ¿Cuál Hoja y sería? ola. ¿Cómo? ¿Cómo dices, Ramos? Hoja y ola. Hoja y ola. No, Pepe, en hoja y ola, pues hay una recontra diferencia, pero Ramos, o sea, hoja es con H, con O, J, ya, y en cambio, ola, ¿no es cierto? Es sin H y con L, o sea, ¿por dónde? Podría ser países, paisaje o país. Ah, no, 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 no. No, tampoco, pues tampoco. Un momentito, jóvenes, espérenme 2 minutos, jóvenes, 2 minutos, por favor. Ya, profesor. Bien, jóvenes, entonces, no es, ¿cómo dijeron? ¿Paisaje con qué, me dijeron? Con país, ¿no? No se Hola con relaciona. hoja. Oye, ¿esto qué cosa podría ser? Una playa. Mar. Playa. No, exacto, puede ser playa, pero si es playa, ¿eso qué cosa sería? Otra posibilidad de que sea esto, por Playa. ejemplo. No. Otra posibilidad de que esto sea, aparte de Ma- playa. Marea. No, no es marea.
Mar. Estamos viendo una parte de tierra y una parte Arena. de... ¿Cómo se le llama a ese lugar donde se juntan la playa con tierra? Diferencia. No, Océano. no, océano es mar puro. Costa. Costa, ¿no es cierto? Puede ser costa. Si esto es costa, ¿esto qué podría ser? ¿Mm? ¿Qué podría ser? ¿Ah? Pues esto tendría que ser, o sea, miren, aquí estamos viendo acá. Acá, por ejemplo, hay familias, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, es una familia bien pobre, ¿sí o no? En cambio, los de acá, ¿m? Los de acá, con esta figura con relación a esta, hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Sí, profesor. Básicamente social. Los de arriba, por ejemplo, tienen tienen un estatus, o sea, tienen un estado, ¿no es cierto? En cambio, los de abajo también. Los de arriba están mucho mejor que los de abajo, ¿sí? A esto pues se le conoce como casta, ¿no? Y acá hemos dicho qué cosa es Costa. costa. Entonces, casta costa. O sea, bien, en casta, pues, lo único que diferencia, pues, es la A con la O. Sin embargo, en el significado es totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, por lo tanto, jóvenes, vamos a entender que los parónimos tratan acerca de palabras que tienen semejanza, ¿no? Y que expresan algo disímil. ¿Qué cosa significa disímil? Algo distinto. Claro, pues, casta expresa la condición de la raza, la condición del estado social. En cambio, costa expresa ¿qué cosa? Expresa la juntura, el lugar geográfico, ¿no es cierto? Donde se juntan, pues, el mar con la tierra, ¿no? Entonces, pues, esa es la expresión distinta que tienen estas palabras, ¿no? Bien, siguiente. Vamos a ver. Entonces, en ese sentido, jóvenes, ya hemos hablado acerca de las parónimas, ¿no es cierto? Son palabras diferentes, ¿no? Que no se parecen, ¿no? Son en el significado, ¿no? Son diferentes o que no se parecen, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos, por ejemplo, que esto, ¿qué cosa es, por ejemplo? ¿Cuál es la relación que podemos encontrar con esto, con esto, por ejemplo? ¿Ustedes pueden entender que hay un tipo de semejanza en esto? ¿Mm? No. ¿Puede ser o no? ¿O me he confundido? ¿Qué cosa podría ser esto, jóvenes? Cerveza. Mm, no, no es cerveza. Que tenga Licor. relación con esto, ¿no? Jóvenes, en la novela Los Miserables de Víctor Hugo, yo se las recomiendo, jóvenes, que la lean, porque es una novela bastante triste, es dramática, pero es bonita, es muy, muy, muy bonita. Ahí se cuenta la historia de un hombre que vivía con su hermana, ¿ya? Un hombre vivía con su hermana, y la hermana tenía 7 hijos, ¿ya? O sea, vivía con su hermana, y pues su hermana tenía 7 hijos, y no había padre, pues, ¿no? O sea, la mujer era padre y madre para sus 7 hijos, ¿no? Y los chicos, los últimos chiquillos, los últimos 4, que eran bien zamarros, bien traviesos, ¿saben qué cosa hacían? ¿Ya? Le engañaban a su mamá, ¿ya? Todas las mañanas se iban al establo, que quedaba cerca de su casa, y le pedían a la señora, le decían, señora,
mi mamá dice que nos dé una pinta de leche y que al final de semana ella se lo va a pagar. Y la mujer le daba pues la pinta de leche, ¿no? Que se lo terminaban todos quitándose, tomaban la leche. Pero en realidad pues la madre no sabía nada. Pero ¿por qué la mujer les daba sabiendo que, sabiendo que eso no era cierto? La mujer le daba la pinta de leche, ¿por qué? Porque en la semana el tío, o sea, el hermano de la mamá, siempre iba religiosamente a pagarle a la señora la pinta de leche que él sabía que su sobrino se tomaba. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste una pinta de leche, jóvenes? Una pinta de leche es una medida, es como esta taza, ¿no? O sea, esta taza, tú la llenas en un determinado lugar, ¿no? Hasta un determinado monto, o sea, casi lleno, esa es una pinta de leche. O sea, la mujer le daba a los chicos, le daba una taza de leche. Pero ahí pues no dice taza, ahí dice pinta. Entonces, la pinta es una unidad. Esto, por ejemplo, es una pinta. Es una pinta, ¿no? ¿Sí? Una pinta. Ahora, si esto es una pinta, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa podría ser esto? Ojo, parónimas tienen que ser palabras parecidas en la escritura y en la pronunciación. ¿Qué cosa podría ser esto? ¿Nadie? Bien, jóvenes, eso tendría que ser pues una penta, ¿no? ¿Qué cosa es una penta? Una penta es el proceso que se le hace a las flores para pintarlas. Penta, ¿no? O sea, el cuidado que tú tienes con las flores, ¿no? A algunas flores pues las cuidas, ¿no? Le pones colorcito, ¿no? Si no, pues estudias demasiado el tema como para que esas florecitas pues se pinten naturalmente. Ese proceso se llama penta, ¿no es cierto? Entonces, pues, tenemos aquí la penta, ¿no es cierto? Y la pinta, ¿no? Penta y pinta. Entonces ahí tenemos dos palabras parónimas, jóvenes. Ahora, vamos a ver acá. ¿Qué cosa es esto con relación a esto? Esto es más fácil, ¿eh? Natación y Ya. Esto con relación a Nudo esto, y nadar. Nudo y nadar. Nudo y nada. nudo y, Nada. oh, Nadar. joder, el nudo, Nudo y nadar. no pues, si es nudo y nadar, tú dices nudo, con U y O. En cambio, nadar es con doble A. ¿Mm? Joder, ven en el ejemplo anterior solamente cambia una letra, una vocal. Penta, pinta. ¿Cómo sería acá? O sea, tiene relación con nadar también, ¿ah? O sea, va por ahí, ¿no? Están cerca. Pero ¿qué cosa podría ser? ¿Mm? Nudo, Nudo nada. y nada. No, como nudo y nada. Ya. Joder, vamos a ver. Es básicamente nado. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Es nado y nudo. ¿Ya? Nado, nudo. Esa es la relación, jóvenes. Bien, jóvenes, no solamente es importante saber exacto, sí, pues, Camarena, sí tiene razón. ¿Ya? Jóvenes, no solamente es saber el parentesco de las palabras, sino también saber su significado, jóvenes, ¿no? Es saber su significado. En ese sentido, vamos a dejar de compartir, ¿no? Vamos a dejar de compartir, jóvenes. Este material también está en internet, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Y vamos a ver, un momentito.
Bueno, vamos a compartir otra pantalla. Ahí, jóvenes. Ahí tengo una serie de palabras parónimas, ¿ya? Por ejemplo, el primer par de palabras es carear, carear. ¿Qué cosa significa carear, jóvenes? ¿Y qué cosa significa carear? A ver, diccionarios. Jóvenes, ¿qué significa carear y qué significa carear? Interrogación es de tarea. Interrogar. Preguntar. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? No, pero A ver, ¿qué significa carear? Profesor, preguntar Sí, a varias personas. interrogar, interrogación a distintas interrogación. personas. Eso, Interrogación a distintas interrogar. personas. Ujú. Ese es primer significado. El segundo, Mm, ¿mm? ¿Cuál sería cuál Causar sería? o producir caries. No, no, ese es el de carear. El de producir caries es el segundo, ¿no? Carear. Pero Cariar. en el primero carear, básicamente va a significar, como ustedes dicen, interrogar, pero también, Comparar. exacto, básicamente comparar o enfrentar, tendría que ser el significado, ¿no? Entonces, no es solamente interrogar a las personas, o sea, es enfrentarlas, ¿no? Enfrentarlas a comparar las versiones de cada uno, ¿no es cierto? O sea, las personas tienen que estar frente a frente. Entonces, pueden ser, hay un pleito entre dos personas. Entonces, el juez dice, ya, a ver, que esté uno frente al otro. Entonces, el juez interroga, ¿es cierto que sucedió esto? Entonces, el juez dice, no, no es cierto que sucedió. Entonces, el otro, no, sí sucedió. Entonces, hay un careo, ¿no? Entre las dos personas. Eso básicamente, jóvenes, significa el efecto de carear, ¿no es cierto? Carear significa, pues, interrogar a varias personas situadas frente a frente para averiguar la verdad de un asunto, ¿no? Confrontándolo, ¿no? Y observando las reacciones de cada una de las respuestas de los demás, ¿no? En eso consiste el significado de carear, jóvenes, ¿no? Interrogar, eh, eh, interrogar a dos personas frente a frente. Ese es el término carear, ¿no? Bien, ¿ya apuntaron, jóvenes? Ahora, carear, pues, es producir caries, ¿no? Cuando tú comes harto chocolate y caramelo, ¿no? Entonces, pues, y no te cepillas convenientemente después de eso, entonces, pues, los dulces te carcomen el diente y entonces ahí los gusanitos te pican eso y ¡zas! ¿No? Y eso duele, jóvenes, duele, pero feo, ¿ah? El dolor de muelas es horrible. Bien, ese es carear, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿qué cosa sería inminente y eminente? Inminente es que Inminente, está cerca de pasar. ¿o? Inminente es que está cerca de pasar. ¿Cerca de qué? De pasar. Cerca O de sea, pasar. es- Cerca de pasar. ¿Están seguros? Ojo, ustedes me han dicho, en carear, por ejemplo, me han dicho, a interrogar. Los jóvenes, no me han dicho completo el significado, ¿no? No me han dicho completo el significado.
Carie es el exceso de azúcar. ¿Ah? A ver. Ya, Cori me dice que está a punto de suceder, o que está muy próximo en el tiempo, ¿no? Exacto. Ahora, Cori, los jóvenes, y para todos, quisiera que entiendan una cosa. O sea, está muy bien ya, o sea, Cori me ha puesto el significado real de la palabra inminente, ¿no? Que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. Los jóvenes, no solamente es importante que ustedes busquen en Google, ¿no es cierto?, lo que estamos buscando, porque lo que Cori ha hecho, pues, es entrar a Google para ver el significado de la palabra, ¿ya? Joven, lo importante y lo más meritorio es que tú lo digas con tus propias palabras, ¿no? Que tú lo tengas que decir con tus propias palabras. Porque si no, jóvenes, no tiene mucho sentido, pues. ¿Sí? Muy bien. Y entonces parece que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. ¿Y qué cosa significa eminente? Una persona talentosa en la ciencia. Eminente, ¿qué significa? ¿Me dicen? Una persona que destaca por sus méritos o por sus conocimientos. Otra vez, jóvenes, otra vez. O sea, me están diciendo lo mismo que dice el diccionario. Pero no me están diciendo el significado con tus propias palabras, jóvenes. ¿No? O sea, está muy bien que tú me decís, profesor, eminente significa persona que destaca por sus méritos o por sus conocimientos en una ciencia o profesión. Es el significado real. Los jóvenes, yo lo puedo decir de otra manera, ¿no? Una persona que tiene muchos logros. Ser exitoso, exitoso. Una persona, bueno, el exitoso también tiene varias acepciones, ¿no es cierto? Pero claro, sí, puede ser pues una persona de repente exitosa por las cosas que hace, ¿no? ¿No? O por los logros que ha obtenido, ¿no? Por los premios, por los reconocimientos, ¿no es cierto? Una persona pues eminente, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo decir las cosas de una manera diferente, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿sí? Muy bien. Entonces, es inminente, es lo que está próximo a suceder, lo que está pronto a pasar, ¿no? Es algún acontecimiento, algún suceso que ya está cercano, ¿no? Está por suceder. En cambio, eminente, no sé, es una persona exitosa, una persona que tiene bastantes logros, que tiene bastantes reconocimientos, ¿no? ¿No? Y que es, pues, es una persona destacada, ¿no? Destacada en lo que ha hecho, ¿no es cierto? Bien, eso es inminente y eminente, ¿no? Ahora, ¿qué cosa significa inicuo frente a inocuo? Inicuo es ser cruel. Inicuo es ser, Cruel. Único es ser mm, ser cruel. ¿Qué más? O sea, inocuo, es malvado, Claro. malo, no tiene ya, piedad. ya, inicuo es cruel y malo. Inocuo, ¿qué cosa significa inocuo, jóvenes? ¿Ah? Que no hace daño ni realmente ni mentalmente. Es inocente. ¿Cómo? Es inocente. O sea, no te hace nada. ¿Y no hace nada? Un pacifista. No te hace daño. Que no hace daño, ¿no es cierto? O sea, es una persona inofensiva, ¿no? Es un ser, una persona, o planta, o animal, ¿no es cierto? O cualquier otro Un ser, ser ¿no es cierto? Que pacífico. es inofensivo, que es pacífico, ¿no? Que no hace absolutamente, no es dañino. Como el inicuo, por ejemplo, el inicuo sí, pues, es dañino, es perverso, no es cruel, ¿no? Es bastante malo, ¿no?
En cambio, el inocuo no, el inocuo es inofensivo, ¿no? Bien, atizar. ¿Qué significa atizar? Por favor, ¿qué significa atizar? Hacer el fuego más grande. Hace que crezca. Claro, es atizar, pues tiene el significado de eh, avivar algo, ¿no? No solamente el fuego, ¿ah? No avivas el fuego o avivas algún tipo de sentimiento, por ejemplo, ¿no? Eso significa atizar. Atizar odios, por ejemplo. ¿Qué cosa significa atizar odios? Cuando tú, pues, avivas el odio entre dos personas, ¿no? O sea, metes candela ahí para que el otro piense a lo peor del otro, ¿no? Eso es atizar, avivar, ¿no? Hacer crecer algo, ¿no es cierto?, a expensas de los sentimientos que tengan, ¿no? Ya, eso es atizar. Y en cambio, atezar, ¿qué significaría atezar? ¿Los jóvenes? Quemar la piel de algo que se quema. Quemar la piel de alguien. Eso es atezar, no es quemar la piel de alguien. O sea, que lo tortura. Ennervecer. ¿Ah? Poner morena la piel. O sea, eso es Ser muy moreno. diferente, pues, ese es muy diferente a quemar la piel. O sea, por ahí me dijo quemar la piel. O sea, poner morena la piel de un ser vivo. Jóvenes, pero en términos criollos, ¿cómo es eso? O sea, Broncearse. Ponerme al exacto, sol. broncearse, pues, jóvenes, es así de simple, ¿no? Broncear la piel, claro. O sea, poner un poco más morena, pues, broncearse, pues, eso es atezar, ¿no es cierto? Eso es atezar. Bien, entonces, jóvenes, atizar, pues, es avivar sentimientos, ¿no es cierto? Hacer crecer algún tipo de sentimiento acerca de algo, o si no, pues, avivar el fuego, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, atezar es broncearse, ¿no? O ennegrecer también se puede decir, ¿no? Ennegrecer, cuando tú ennegreces algo, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es atesándolo, ¿no? Lo atesas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué significaría, jóvenes, colisión? Un choque Colisión. entre dos cuerpos. ¿Cómo? Un accidente o Accidente. un macabro Que asesinato. Algo así. que dos cosas individuos se choquen. Claro, exacto. Cuando dos cuerpos o dos individuos, ¿no?, chocan. Cuando dos autos, por ejemplo, dos autos chocan, ¿no? Ese choque, por ejemplo, es un accidente, ¿no? Es una colisión, ¿no? Entonces, colisión también se trata pues acerca de cualquier otro tipo de choque, ¿no? Cualquier otro tipo de accidente, donde dos cuerpos o dos personas, ¿no es cierto?, se encuentran abruptamente, ¿no? Vertiginosamente, ¿no? Entonces, pues, esa es una colisión, ¿no? Eso, básicamente, el término colisión se utiliza, pues, se utiliza bastante en términos astronómicos, ¿no es cierto? Cuando dos cuerpos celestes colisionan, por ejemplo, ¿no? Colisión es el choque entre dos cuerpos estelares, ¿no? Imagínense dos asteroides que choquen entre sí, esa es una colisión, básicamente, ¿no? Frente a colusión, ¿qué cosa significa colusión? Jóvenes, ¿qué significaría colusión? A ver.
Es un acuerdo entre dos o más personas. Es un acuerdo entre dos o más personas, ¿cierto? Ya, este, entonces, jóvenes, en otras palabras, ¿cómo sería? ¿Mm? En términos criollos, jóvenes, ¿cómo sería pues, eso de colusión? ¿Mm? Si es un acuerdo entre dos o más personas, significa que tú puedes. O sea, está bien que yo te diga, por ejemplo, ya, ¿sabes qué? Escobedo se ha coludido con Rojas para hacer esto. ¿Mm? ¿Puede ser eso? Pues, ¿se puede hablar así? No, Rojas se ha coludido con Camarena para apagar la cámara, la pantalla. Y no sé por qué. ¿Eso podría ser necesario, jóvenes? Claro, o sea, habría pues una suerte de conveniencia ahí, Ramos, tiene razón, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, jóvenes, el término colusión no siempre es un término, no siempre es un término bueno, un término, eh, por decirlo, elegante, ¿no? Es un término que se presta a situaciones un poco prohibidas, ¿no? Un poco eh, que no tienen una buena Intención. visión, ¿no es cierto? No tienen una buena presentación, el término colusión. Cuando tú dices que se han coludido, entonces puede ser que se están apoyando entre ellos, ¿no? Se están apañando cosas, ¿no? Ese es el término de fondo del término colusión, ¿no? Cuando tú te coludes con alguien, es porque estás apoyando algo ilícito de repente, ¿no? Entonces, pues, a ese término de cosas se refiere el término de colusión. Bien, joven, entonces, colisión, dos cuerpos chocan, colusión, cuando tú apoyas a alguien, ¿no es cierto? De manera no muy legal, ¿no? Ahora, ¿qué cosa significa eral? La cría de la vaca. ¿Cómo? La cría de la vaca. Una La cría cría de la de vaca. una cría de una vaca que tiene más de un año y menos de dos. Allá, o sea, específico es el asunto. Eral. ¿Y erial? ¿Qué significaría erial? Una zona abandonada. Terreno que no se ha construido. Terreno que no. Que no se ha construido. Terreno que no se ha construido. Mm, ya. Terreno que no se ha construido. Pero, en el campo, por ejemplo, un terreno que no se construye también es una chacra, ¿no? A eso también se le llama erial. ¿Mm? Una chacra también es un terreno sin construir, una parcela de tierra, ¿no? Es que no se construye, donde no se construye nada. Eso también se conoce como erial, jóvenes. Ya me dicen, no sé por qué Ramos y Rojas están con la cámara apagada, jóvenes. Hemos dicho que las cámaras se tienen que encender toda la clase, Ramos. O sea, no sé cuál es la dificultad para que lo puedas mantener así. Igual Rojas, si tienen algún inconveniente técnico, tienen que reportarlo con la tutora. Y la tutora me tiene que decir a mi profesor, ¿sabe qué? Tales alumnos tienen problemas de conexión. Si la tutora no me dice nada, yo estoy pensando pues, que no quieren prender su pantalla, ¿no? Y les recuerdo, jóvenes, que la política del colegio es que mantengan la cámara encendida, ¿ya? Bien,
Entonces, jóvenes, ¿qué cosa significa eral? Eral, pues, significa, pues, en los cuidados que se tienen a un ternero, ¿no? Un ternero que tiene, pues, básicamente entre 1 año y 2 años, ¿no es cierto? Ese es el lapso de tiempo que se considera el cuidado de un ternero. A ese cuidado de ternero, pues, se le llama eral, ¿no es cierto? En cambio, erial no solamente es un terreno sin construir, es todo terreno en donde no se cultiva. Es un terreno, eriazo, ¿no? O sea, que no se cultiva, que no se hace nada ahí. Eso es un erial, ¿no? Un terreno donde una porción de tierra donde no se construye, no se cultiva, no se hace absolutamente nada. A eso se le considera un erial. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. ¿Qué cosa significa arrastrar? A ver. Estar por el suelo, caminando, Mover gateando. un objeto arrastrándolo, ¿no? Por ahí Que dice choca con el arrastrar. suelo. ¿Qué cosa significa arrastrar, dice? Es jalar por el suelo. Jalar algo en el suelo. ¿Eso significa arrastrar? O ser jalado. Jalar. Jalar a alguien por el suelo. ¿Sí? Jalar algo o un ser. A ver. ¿Será siempre por el suelo, profesor? ¿Cómo? ¿Será siempre por el suelo, profesor? Sí. O sea, básicamente arrastrar, pues, lo puedes arrastrar por el suelo, o también puedes jalar algo, ¿no es cierto?, en cualquier otro tipo de superficie, ¿no? Lo que pasa es que tengas que jalar un bulto o paquete o lo que sea, ¿no es cierto? Jalarlo, ¿no es cierto?, en una superficie. Por ejemplo, el arrastrar, pues, se utiliza en varios términos en ese sentido, ¿no? Ya, ahora, ¿qué cosa significa arrostrar? Jóvenes. ¿Qué significa arrostrar? Hacerle frente a un miedo, a algo, con valor. ¿Cómo? ¿Cómo dices? A ver, repite. Hacer frente a algún peligro con valor y valentía. Claro. ¿Y en qué? Una palabra, solamente una palabra con son jóvenes donde podemos condensar ese significado de qué cosa significa arrostrar, ¿no es cierto? Hacer frente, ¿no es cierto? El significado es así, ¿no? Hacer frente a los peligros o dificultades con valor y entereza. O sea, una palabra que pueda graficar eso de manera contundente, jóvenes, ¿cuál sería? ¿Jóvenes? ¿Nadie? Pues arrostrar significa pues enfrentar, ¿no? Enfrentar, hacer frente, ¿no es cierto? Acometer en todo caso, ¿no? Cualquier tipo de situación, ¿no? Que evidentemente, ¿no es cierto?, que signifique un peligro, ¿no? Un peligro, un problema, una situación, ¿no? Eso significa arrostrar, ¿no? Cuando tú te enfrentas con alguien, con algo, ante una situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, arrostras peligros, ¿no? Significa pues que tú enfrentas los peligros, ¿no? Te enfrentas a ellos, ¿no? No le huyes, no te corres, sino que le enfrentas, ¿no? Eso significa pues arrostrar. Y arrastrar significa pues jalar a una persona
o un paquete, ¿no es cierto? O cualquier otro objeto, ¿no es cierto? Por una superficie que puede ser el suelo o que puede ser otro tipo de superficie plana, ¿no? Eso significa arrastrar, ¿no? Bien, ¿qué cosa significa amenizar? Haya un par de orquestas en algún parque o un mercado, una plaza. ¿Cómo? Un par de, Un par, un un par par de de orquestas. orquestas que organizan un baile en cualquier lugar. Allá. O sea, amenizar significa dos orquestas que hacen fiesta, ¿sí? ¿Eso significa dos orquestas que hacen fiesta? Una fiesta, un baile. No, pero eso no es el significado, ¿no? Eso no es significado. O sea, en tu casa se están divirtiendo mucho, ¿no es cierto? Pero no hay orquesta, no hay nada. Entonces eso no significa, eso no significaría amenizar, entonces, ¿no? ¿Cuál es el significado real de amenizar, jóvenes? A ver, busquen en su diccionario. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice que significa amenizar? A ver, léanlo. Jóvenes. Algo así como entretener. ¿Cómo? Algo así como entretener. Algo así como entretener, ¿no? Bueno, en realidad, jóvenes, ustedes no me están leyendo muy bien el significado. Bueno, yo les dije, lean el significado real de amenizar. El significado real de amenizar es hacer ameno. Eso es lo que dice el diccionario. Hacer ameno. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa hacer ameno? Entonces, pues buscas ameno, ¿y qué cosa te sale? ¿No? Ameno y te sale el significado de que entretiene y hace pasar el tiempo de manera agradable, ¿no? Eso. Entonces, en resumen, ¿qué cosa significa amenizar? Amenizar significa, pues, hacer algo para entretener a los demás, ¿no? Hacer una actividad, algo que entretenga a los demás, ¿no? Eso es amenizar. Entretener a algo, a alguien, al auditorio, a una persona, a un grupo de personas, ¿no? Es amenizar. En cambio, ¿sabe lo que es amenazar, no es cierto? ¿Qué significa amenazar? A ver, Amenazar es advertir a alguien de que si no hace algo o le da algo, le va a hacer algún mal o un daño. ¿cómo? Amenazar es advertir a alguien de si no hace algo por él o que le vea algo, si no lo hace en un tiempo, le hará algo o lastimará, quitará. Ya. Entonces, amenazar significa, pues, advertir a alguien. ¿Con qué me dices? ¿Advertir a alguien con qué? De un mal que él puede hacer. De lo que él puede hacer. No Ya. sé, secuestrar.
Entonces, no quedó muy claro con eso de amenazar jóvenes. Otra vez, no entendí muy bien. ¿Qué significa amenazar? No sé cómo escribirlo, profesor, pero no sé cómo describirlo. ¿Ya? ¿Alguien que puede escribir los jóvenes? ¿Mm? Bien, jóvenes. Bien, entonces hemos quedado. Amenizar significa, pues, entretener a un auditorio, ¿no? Entretener a un grupo de gente, a unas personas, ¿no es cierto? Para que, pues, sea llevadero la reunión, ¿no? En cambio, amenazar es este, hacer una advertencia sobre algo que le puede hacer daño, ¿no? Hacer una advertencia acerca de algún daño o prejuicio que se tenga, que tenga, en el que tenga que ver, ¿no es cierto?, a una persona, ¿no? Cuidado, si sigues haciendo así, te puede pasar algo. Es una advertencia, ¿no? Entonces, una advertencia, pues, es una amenaza, ¿no? Amenazar, pues, significa también, ¿no es cierto?, expresar algo, ¿no es cierto?, cuya circunstancia implica algún tipo de peligro para ti, ¿no? Eso es también amenazar, ¿no es cierto? Cuando una situación amenazante, por ejemplo, ¿qué cosa es, no? Una situación amenazante es la, mm, la, 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 la proliferación de las fiestas COVID, ¿no? La proliferación de las fiestas COVID es una amenaza para la seguridad pública. ¿Por qué? Porque este, quiere decir, pues, que ese tipo de fiestas eh, eh, aumentan el peligro de contagio, ¿no? Entonces, pues, eso es una amenaza al sistema de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no se cuida, ¿no? Entonces, esas fiestas COVID son una amenaza. Son O una, amenaza. claro, son formas en el que lo que se busca es que este, eh, expresen algún tipo de riesgo, ¿no? Un tipo de riesgo eh, en su cumplimiento, ¿no? Bien, ¿qué significa abrevar? ¿Jóvenes? ¿Qué significa abrevar? ¿Ah, jóvenes? Arrebato, ¿no, profesor? Claro, exacto, Ramos, muy bien. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Deja de correr o te vas a caer. Entonces, sí, pues, es una advertencia que se... Aunque, claro, en ese caso, ¿no es cierto? Es una advertencia ante un peligro, ¿no es cierto? Eh, el, pero en ese sentido, Ramos, ¿no es cierto? Hay que entender muy bien. Cuando alguien te amenaza, por ejemplo, es muy diferente como si algo te amenazara. Ahí, por ejemplo, en el ejemplo que tú estás poniendo, Ramos, como cuando tu mamá te dice, deja de correr o te vas a caer, no es que tu mamá te esté amenazando con que te vas a caer, sino te está advirtiendo que hay un peligro. O sea, ese es el otro significado de amenazar. Amenazar básicamente consiste, pues, en que una persona te diga, ¿no es cierto?, te advierta sobre el peligro que puede ocasionar, que se puede ocasionar cuando tú estés en una conducta determinada. Eso es cuando una persona amenaza a alguien, ¿no? En cambio, el ejemplo que tú has puesto corresponde al segundo significado de la palabra amenazar, que es advertir cualquier peligro, ¿no es cierto?, que tú corres, ¿no es cierto?, en una determinada situación. Ese es el segundo ejemplo que tú has puesto, Ramos, ¿no? Entonces hay que precisar muy bien eso, ¿no? Bien, bien, bueno, ¿qué cosa hemos dicho que es abrevar? ¿Qué significa abrevar?
Jóvenes, ¿qué significa abrevar? Dar dar un refresco a la ganadora. ¿Al ganado? A los animales. Abrevar significa pues cuando el ganado toma agua, ¿no es cierto? Abrevar significa cuando tú le das de beber le das agua a la vaquita, ¿no es cierto? A los pollitos, a los animales, ¿no es cierto? Tú le das de beber algo, entonces pues eso es abrevar, ¿no? Y se le llama, y de ahí viene pues el término abrevadero. En el oeste antiguo, ¿no es cierto? En el viejo oeste, habían abrevaderos, ¿no? Que eran más o menos unas tinas de madera, ¿no? Forradas con alquitrán, ¿no? Para que el agua no se vaya. Entonces ahí acumulaban agua. Cosa que cuando venían los caballos, por ejemplo, cuando los vaqueros venían con montados en sus caballos, ¿no? Iban ahí y el caballo pues tomaba agua de esos abrevaderos, ¿no? Entonces eso se le conoce como abrevadero. Y a la acción de darle esa agua a los animales se le conoce con el nombre de abrevar, ¿no? Ahora, ¿qué cosa significa abreviar? Reducir. ¿Reducir qué cosa? Palabras. Exacto, hay que tener muy presente, jóvenes, el sentido real de las palabras, porque cuando tú dices reducir, yo digo, pues, a ver, en la operación le redujeron el estómago. Yo no puedo decir, pues, que le han abreviado el estómago, pues, no puedo decir eso. Entonces, pues, se tiene que especificar bien. Abreviar significa, ¿no? Hacer más corto una expresión, hacer más corto inclusive una situación o una expresión, hacerlo más breve, hacerlo más corto. Por ejemplo, tienes que abreviar tu estancia, o sea, aquí, o sea, tienes que abreviar tu visita, o sea, tu visita tiene que ser breve. O sea, ahí también se puede utilizar el término abreviar, ¿no? Pero no hay que utilizar el término abreviar, jóvenes, a mansalva, sino por eso estaría pues una serie de confusiones, ¿no? Bien, entonces, resumen, jóvenes, abrevar significa pues dar de beber a los animales. Y abreviar significa pues reducir una expresión o algún tipo de situación, ¿no? Bien, ¿qué significa perjuicio, jóvenes? ¿Qué significa perjuicio? Jóvenes, qué cosa significa broma? Jóvenes, Es qué cosa significa broma? decir una mentira a alguien para que se asuste o se ríe. No. Jóvenes, busquen qué cosa significa broma. Broma significa, o sea, hacerle jugar con alguien, pues sea, pero el sentido sea el sentido, mm, Hacer una acción humorística. de Ajá, sentido exacto. inesperado. ¿Qué sería broma? ¿No? O sea, divertirse, ¿no sé, a costa de las reacciones de alguien, ¿no es cierto? Poniéndole en una situación determinada, ¿no? Que provoque, pues, la diversión, ¿no? En cambio, bruma, ¿qué cosa sería bruma, jóvenes? ¿Qué sería bruma? Niebla. Niebla, ¿no es cierto? Y entonces, pues, la neblina pues, también es una bruma, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve casi nada, ¿no es cierto? Y empaña la visión y esas cosas, ¿no? Entonces, jóvenes, miren, ve, no sé si ustedes tienen este material, se les habrá hecho llegar de repente, ahí tienen una serie de palabras, jóvenes, que tienen que buscar su significado para que ustedes puedan
entender, ¿no es cierto?, el alcance de las parónimas. Ahora, hay ciertas palabras que no están consideradas como parónimas totalmente. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, esta palabra, ¿no? Simiente, cimiento, ¿no? Simiente, cimiento. ¿Dónde está la paronimia acá? La paronimia está en el final de la letra, que es la E y la O, porque el resto es igual. Pero claro, habría que también precisar que la S y la C, por ejemplo, tienen una pronunciación igual, pero una escritura parecida. Entonces, jóvenes, no hay que entender muy bien el término simiente, cimiento por la consonante, sino básicamente por la vocal, ¿no es cierto? Bien, no sé si hubiera alguna pregunta, jóvenes, hasta acá. ¿Ninguna? Entonces, si no fuera así, jóvenes, nos estamos viendo la próxima clase. Ah, podrían entrar de repente a su temático, no sé si la tutora está, les puede habilitar para eso. Voy a dejar de compartir, jóvenes. Bien, tutora, ¿me escucha? Tutora, ¿me escucha? Tutora, ¿me escucha? Tutora, entonces estamos finalizando la clase. Los chicos me parece que van a entrar a su temático. Nos estamos viendo la próxima semana, jóvenes. Muchas gracias, tutora, por la asistencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.